Amén, 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 amén. Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del Rey. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán. Y el número de la iglesia es el 787-667-6562. Y es de sumo gozo y un honor estar con cada uno de vosotros a través de el live de YouTube, nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino, y de la plataforma de Facebook. Sean todos bienvenidos y muchas bendiciones. Y estamos en el estudio bíblico de la Biblia, hablando de los autores. Ya hablamos el miércoles pasado de cada uno, un resumen breve, bien breve de cada uno de los libros de la Biblia. Y hoy estamos en la introducción de los autores de la Biblia. Fueron personas que Dios preparó, capacitó para ser los autores de dicha obra literaria, lo que es la Biblia. Y estamos buscando dónde fue que nos quedamos, amén. La información de todos los libros, amén. Cabe resaltar que cada uno de las personas las cuales Dios permitió el privilegio de escribir la Biblia, también nos da el privilegio a nosotros de aceptarla, de entenderla y hablarnos a través de ella. Nos la revela a través de la persona del Espíritu Santo. Y damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos entenderla, comprenderla y llevarla a tiempo y fuera de tiempo. Fueron humanos, seres humanos los que la escribieron, pero fueron personas capacitadas en Dios para llevarnos el mensaje de hace más de 2000 años atrás, para que tenga valor en el día de hoy a nuestras vidas. La Biblia es el único libro que su autor está presente cuando usted y yo la leemos. Usted busca cualquier libro de cualquier obra literaria y su autor no está presente. Pero cuando tocamos la Biblia, su autor se hace presente. Aquel que le dio la inspiración a diferentes hombres para escribirla, ese que dio la inspiración es el mismo que está con nosotros para enseñarnos, educarnos y que podamos entender y conocer lo que es la palabra de Dios. La Sagrada Biblia tiene como autor a Dios, pero fue redactada por profetas, sabios, poetas, apóstoles durante 14 siglos. Estos redactores fueron dirigidos e inspirados por Dios para que no escribieran ningún error espiritual. Usted lee la Biblia físicamente, pero tiene una fuerza espiritual en nosotros que nos conecta directamente con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Los redactores más famosos de la Sagrada Escritura fueron Moisés, que escribió el Pentateuco,
el rey David que escribió salmos, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fueron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el apóstol San Pablo. Y las cartas epistolares a Timoteo, a Tito y a las diferentes iglesias, y las cartas epistolares también de Primera y Segunda de Pedro. Y esas personas fueron inspiradas y tocadas por el Espíritu Santo para que escribieran cada uno de esos libros, para que al día de hoy el Espíritu Santo a través de ella nos hable, nos haga poner en práctica cada uno de los textos bíblicos o el aprendizaje de ella. La Biblia se divide en 3 partes. Es en 2 partes, pero yo como pastor y maestro añado una tercera. La Biblia se divide en 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dios trabajando con el hombre, con mujeres en el Antiguo Testamento, con profetas, con jueces, trabajando con Adán, Eva, con Noé, con Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y los diferentes libros a los cuales ellos tuvieron la bendición de parte de Dios de ser inspirados por el Espíritu Santo para exponerlos a nosotros. A través de la segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y las epístolas y Hechos de los Apóstoles, que es el comienzo de la iglesia. Amén. Por eso yo digo en 3 partes: Dios con Israel, Jesús con 12 discípulos y la iglesia con nosotros. Por eso Hechos de los Apóstoles todavía no ha culminado. Los Hechos de los Apóstoles no han culminado porque mientras la iglesia y el Espíritu Santo estemos en la tierra, todavía esas páginas de historia se siguen escribiendo. Amén. Amén. ¿Quién escribió la Biblia? El autor de la Biblia es Dios, pero Dios se sirvió de unos instrumentos que solo escribían lo que Dios les inspiraba, pero respetándole su modo de ser, su temperamento y su estatus o condición social. La Biblia fue escrita en arameo, en griego, en diferentes idiomas, pero su traducción es una y la revelación es una. La revelación nos la da el Espíritu Santo a nosotros de su palabra y de sus misterios, como fue inspirada a hombres para que la escribieran. ¿Qué es una inspiración? Una inspiración es un deseo que nace de la persona que lo impulsa a realizar algo. Hay inspiraciones humanas que cuando proceden de las facultades humanas, por ejemplo, un cuadro, una escultura, un libro o una poesía, hay inspiraciones divinas cuando proceden de Dios por conducto del Espíritu Santo y lleva al hombre a ejecutar algo que Dios le inspira, como Dios le inspira o
le motiva a escribir lo que es su voluntad. Cabe resaltar que la Biblia también nos enseña que aquel que añada una tilde, un acento, una coma, o hay de aquel que añada algo a la Biblia de lo que la Biblia no dice, ese tal llámese anatema. Y anatema significa maldito. Dice también que si viene un ángel con un evangelio diferente a este predicado, ese tal llámese anatema. Dios fue cuidadoso y celoso de que esos papiros o esas redactaciones que redactaron, valga la redundancia, esas personas inspiradas por Dios guardaran celosamente, Dios guardó celosamente a través de ellos esos 66 libros que fueron la actuación. Esos 66 libros fueron la historia. Es el contar los sucesos para bendecirnos a nosotros en el 2023. Y esos libros, 66 libros, evocan a la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y habíamos dicho que Dios respetó a los escritores sagrados influidos por las costumbres y culturas de cada uno de los países donde ellos vivían, dejando la huella de su estilo, de su temperamento y de su personalidad e incluso su clase social a la que pertenecían o el oficio al cual desempeñaban. Por ejemplo, San Pablo muestra su temperamento impetuoso, Juan el místico sereno, San Marcos es bien detallista, Lucas un buen médico que nos revela un Jesús lleno de misericordia, etc. O sea, todos plasmaron un estilo inspirado por Dios con un propósito para nuestra vida. La mayor parte de los antiguos autores del Antiguo Testamento son prácticamente algunos desconocidos, cosa comprensible ya que la literatura antigua era anónima. Así se le llamaba, era anónima, pues las composiciones tanto orales como escritas pertenecían a la comunidad y no a individuos. Muchos escritores además se basaron en la tradición oral. O sea, antes habían escribas a los cuales se les decía que escribieran o expusieran en un papiro o en una tabla de barro lo que Dios les estaba exponiendo a ellos, y ellos lo plasmaban en tablas de barro o en las páginas de papiro. Así ocurre, por ejemplo, con el Pentateuco que se atribuye a Moisés, siendo que él es solo el autor de su núcleo fundamental. Los 4 primeros libros Pentateuco fueron escritos por el gran Moisés. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que se basan de generación en generación de tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo
en donde no se escribía, sino solamente se memorizaba. Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacía en versos con cierta cadencia musical, como son los salmos, que ayudaban a recordarlas. Muchos salmos también se escribían, eran versos musicales del pueblo de Israel. Más tarde, estos autores sagrados las escribieron en cueros de res o de animales, largas tiras de cuernos llamadas percaminos, que son los que se abren, que se enrollaban en dos cilindros, uno arriba, otro abajo, y se enrollaba el pergamino en dos cilindros. Ya les dije, cada rollo era un libro y se escribían con plumas de ave untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiro, que eran laminadas y sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Son unas plantas verdes. Por ahí yo tengo una que son también papiro, y eso ellos la rompían. Y al romperla, eso tenía unos diferentes hilitos, y ahí ellos la fueron uniendo con agua y otras mezclas más, y las hicieron como si fuera papel. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices, que son códigos, son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. Vaticano, ¿sabes qué es Roma? Jerusalén, Israel y en Londres. En el año 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos escritos donde está todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Son alrededor de 346 páginas escritas a pluma hace 16 siglos, en mayúscula, todo sin punto ni coma. Es el famoso código sinaítico. O sea, 1600 años. 1600 siglos. No, Ajá. años, 16 siglos, 1600 años. Correcto. Esas son las formas en que se descubrieron esos papiros o esos rollos de donde viene la Biblia. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? 3 son los idiomas en que se escribió la Biblia. Y tenga esto bien claro: hebreo, arameo y griego. Y nuestra traducción, que es latín. 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Amén. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua apropiada de Israel. Por eso muchas veces le llaman a los que estaban en Egipto los hebreos. Los hebreos. Esa era la lengua propia del pueblo de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo.
En el Antiguo Testamento fue el hebreo y en el Nuevo Testamento con Jesucristo fue el arameo. Amén. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. Amén. Cosa que estos estudios bíblicos son buenos porque nos enriquecen y sabemos el origen de las escrituras. De dónde salen esas escrituras y la perfección de Dios en conservar esos manuscritos para que se plasmara en un libro y ese libro llegara a nosotros. A los infines de la tierra. Yes. Biblia significa biblios, que significan muchos libros. En ese libro hay 66. ¿En qué género literario se escribe la Biblia? Hay diferentes formas de expresión en la Biblia que llamamos género literario. Hay novelas, hay alegorías, hay fábulas, hay parábolas, hay poemas, hay leyendas, hay refranes, hay metáforas, hay mucho simbolismo, hay hipérboles y antropomorfismos, etc. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta todos estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo las ideas y la forma y el método de decir esas ideas en realidad y la ficción entre el núcleo histórico y el ropaje literario que ella expresa. Y yo lo resumo de esta forma. Cuando usted lea la Biblia, ore. Y todo esto que se dice de Reina Valera, que está plasmado en la Biblia, el Espíritu Santo se lo revela. En los tiempos antiguos, la Biblia fue inspirada por Dios a hombre. Y en los tiempos de nosotros, la Biblia es revelada por Dios a nosotros. Repito, en el antiguo tiempo, la Biblia fue inspirada por Dios para los hombres. Y en el tiempo en que usted y yo la leemos, es revelada a través del mismo Espíritu Santo que la inspiró, nos la revela a nosotros. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta del conocimiento. ¿Por qué falta de conocimiento? Porque no tienen la vasta conocimiento de la Biblia. ¿Usted quiere saber de la obra y del favor de Dios? Antiguo Testamento. ¿Usted quiere saber y ver la obra de Dios a través de la persona de Jesucristo? El Nuevo Testamento. ¿Usted quiere ver el favor y la gracia de Dios con la iglesia a través de Cristo? Con el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo habitaba en el tabernáculo que Dios le mandó hacer a Abraham. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en nosotros como el templo, y nuestro sumo sacerdote, que en el Antiguo Testamento era Aarón, el hermano de Moisés y de Miriam, en el Nuevo Testamento somos su templo. Habita el Espíritu Santo y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Amén.
¿Estamos entendiendo? La lengua semita en hebreo y arameo se usa mucho las imágenes. Hay Biblias que son ilustradas y son excelentes Biblias. Por eso encontramos en la Biblia imágenes y el fruto del árbol del paraíso, por ejemplo, la creación de Eva, de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena, no es la ballena, es el gran pez que se tragó a Jonás, porque la Biblia no especifica que es una ballena. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese reportaje literario o ese hecho narrado o esa poesía hermosa. Los proverbios contienen muchas poesías, los salmos también, las crónicas también tienen poesías. Amén. Primera y segunda de Crónicas. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son estos. Primero, la historia, de tipo poético y popular en Génesis. La historia, tipo poético y popular, eso está en Génesis. De tipo informativo en Primera y Segunda de Reyes. Ese tipo informativo es lo que muestra la historia de Israel a través de Dios con los profetas, con los reyes y con los jueces. De tipo de anuncios, los hechos de los evangelios y los hechos de los apóstoles. Ese es el tipo de anuncio, anunciación del nuevo mensaje, del nuevo propósito de Dios. La ley, textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo de Israel. Ese es Levítico, el libro de Levítico. Recoge las leyes y normas, costumbres del pueblo de Israel. Las profecías, escuchen bien, las profecías revela la existencia de un mensajero que habla en el nombre de Dios. Esas son las profecías. Si hay un falso profeta, ahí no está Dios. Si hay un buen profeta, expresa y existe que es y dice que es un mensajero que habla en nombre de Dios. La lírica expresa sentimientos, vivencias internas, la pasión, el amor, con un lenguaje simbólico y religioso. Ejemplo de la lírica: Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Amén. O sea que cuando la gente se lamenta son líricas. Ay, Dios mío. La sabiduría se refiere a la narración de expresiones de vida. La sabiduría está envuelta en la Biblia. Son las narraciones de expresiones de vida. Son reflexiones sobre diversas realidades de la Biblia, experiencia de vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres formados por sabios pensadores. Y ahí están los libros de Proverbios, Job
y el libro de Eclesiastés, que es el libro del predicador. Ese es sabiduría. Amén. ¿Usted quiere ser sabio? Lea los proverbios. ¿Usted quiere dirigir su familia, su hogar, su casa, su matrimonio? Proverbio. Enamorarse más, cantar de los cantares. Amén. Acérquese más a su mujer leyendo Cantar de los Cantares. Viene una gran prueba a tu vida, lee el libro de Job. Pero recuerda que Job no tuvo a Cristo. Cristo es el que intercede por nosotros. Dios intercedió directamente con Job para darle la cara a Satanás. Las cartas, porque también hay cartas, lo que le llaman epístolas, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Pablo escribe a la carta, Juan escribe a los ángeles de la iglesia, los 7 mensajes a las 7 iglesias. Cartas proféticas, cartas que son reales, temáticas, acción apostólica, que son las de Pablo. Las cartas de Pablo reflejan la condición física y espiritual de la nación o del pueblo de Israel. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta se la hacen a Wanda? O a la pastora Emily. Amén. La apocalíptica. Consejo: nunca lea la Biblia empezando por Apocalipsis. ¿Qué usted me aconseja? Lea desde Génesis. Ahí vas a conocer de Dios. Lea Mateo, Marcos, Lucas. Ahí va a conocer de Jesucristo. Lea de Hechos de los Apóstoles. Ahí va a conocer de la iglesia. No pretenda leer Apocalipsis, porque eso, lo que es Apocalipsis y Daniel, la gente la lee, son libros simbólicos, y lo que terminan teniendo es un plato de espagueti en la mente. Confusión. Lo apocalíptico, relato de revelaciones obtenidas mediante visiones, sueños expresados en forma enigmática, simbólica, y al final de la historia el bien triunfará sobre el mal. Vaya paso por paso. Y la Biblia no es según San yo, la Biblia es según San Dios. Amén. Recuerde que Dios se la inspiró a los hombres para que la escribieran, y a nosotros Dios, como el autor de ella, nos la revela para que la entendamos, la practicamos y la vivamos. Amén. El Midrash, ¿qué es el Midrash? Consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de los hechos que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Ahí está el libro de Tobías, el libro de Jonás, de Ruth y Judith. Cabe resaltar que ahí hay unos libros apócrifos. Hubo 400 años de silencio cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y fue después de los 400 años que Dios envía a Moisés para libertarlo.
Desde Malaquías a Mateo hay casi 500 años de silencio. Repito, hubo 400 años de silencio desde que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo en Egipto y que Dios escuchó el clamor para libertarlo. Y hubo casi 500 años desde Malaquías, el último profeta, a Mateo, el primer evangelio. De todo esto concluimos, el autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron instrumentos que escribieron bajo la inspiración de Dios. La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Amén. Antes de ser escrita, fue una enseñanza oral al pueblo de Israel. La redacción de la Biblia se debe a tradiciones, hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Se puede decir que la Biblia es una obra colectiva, es decir, obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha plasmado en ella su tradición y su historia. De ahí se explica por qué la mayoría de los autores del Antiguo Testamento son anónimos, es decir, desconocidos, para que se pusiera de manifiesto el carácter colectivo de cada uno de ellos. Estos autores se basaron en la tradición oral y luego venían unos escribas y lo plasmaban. La manera de escribir de los orientales es muy diferente a la nuestra, por lo que debemos distinguir el fondo de la forma para quedarnos con el mensaje. Es importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia para entender qué es lo que allí el autor sagrado nos quiere decir y qué significa. Todo lo que se escribió en la Biblia tiene un propósito para nuestras vidas. Todo lo que se escribió en la Biblia tiene un propósito para nuestras vidas. Y concluimos con esta oración con los autores de la Biblia. Dice: sabemos que tú, Señor, has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entenderlo, que a través de ellos nos has querido decir, y permítenos llevar buenas nuevas a todos los hermanos. Ilumínanos para poder captar todo el mensaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Recuerde algo y tenga esto bien importante, amigos. La iglesia, amigos de Facebook,
mi amigo del canal de YouTube. La Biblia fue inspirada por Dios a hombre. Es el único libro que su autor está presente cuando usted y yo la leemos. Por ende, el Espíritu Santo es el que nos revela las verdades y los misterios que hay encerrados en ella. La Biblia, usted y yo la entendemos y la conocemos literalmente, pero espiritualmente tiene una connotación de vida y satisfacción para nosotros, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. ¿Qué tenemos a través de la Biblia? Tenemos a través de la Biblia el conocimiento y el favor de Dios con un pueblo. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento se cumplió a través de la persona de Cristo y se refleja a nosotros como iglesia. Por eso es necesario, es indispensable el que usted, el que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. La leemos físicamente, pero tiene una connotación bien grande en el ámbito espiritual para edificar nuestra vida. Como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. La Biblia no es como un libro como cualquier otro, no es un simple libro. La Biblia no es un amuleto. Hay gente que la abren y la ponen en la mesita de noche o en la sala. La Biblia es para que usted la lea, la practique y la viva. La Biblia es para conocimiento y enriquecimiento para nosotros. La Biblia tiene una connotación espiritual grande para nuestras vidas. En ella hay promesas que tienen que cumplirse en nosotros. Amén. No es un libro común como cualquier otro. Usted lee un libro cualquiera, el que sea, y yo le garantizo que su autor no está presente. Ningún libro que usted lea aparte de la Biblia, su autor no está presente. Pero usted lee la Biblia y su autor está presente. A veces leemos un libro y decimos, ¿qué quiere decir este? Ay, yo no entiendo esto, porque piensa de una forma, yo lo entiendo de otro, y ahí está la confusión. La Biblia no, la Biblia es un libro que fue escrito, inspirado por Dios, y cuando lo leemos en el 2023, cobra vida y se actualiza en nuestra vida. No se puede leer así corrido, como el papagayo. Hay que leerlo con entendimiento. Reglas básicas para leer la Biblia. Primero, orar. Separar un tiempo. Decirle, Dios, a través de tu Espíritu Santo, revélame tu palabra. Enséñame. Redargúyeme para bendecir a otros. No, yo he escuchado a gente que me han dicho, yo he leído la Biblia como 3 veces. Y yo le pregunté, ¿qué entendiste de ella?
bueno de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, es bueno. En mi vida, en mi caso, mi testimonio, yo la estudié como persona y la sigo estudiando como pastor, porque son dos visiones diferentes. La mía como persona para enriquecimiento, pero la mía como pastor ahora como preparación educativa a la iglesia. No se puede leer así como el papagayo. De hecho, hay unas Biblias que tú la lees en un año. La Biblia no es una competencia. No se lee como si fuera una novela o un periódico. Hay gente que lee más el horóscopo y le dedica más tiempo al horóscopo que a la Biblia. Hay gente que le dedica más tiempo al periódico que a la lectura bíblica. Santo. Y es lamentable, le dan más importancia. Mira, me dieron este libro, muchachos, y este libro, ¡puf!, cambió mi vida. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¿Leíste la Biblia? Ay, es que es aburrido. La Biblia, siendo la palabra misma de Dios, debería ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios, o sea, Dios y tú. La Biblia tú la lees como si Dios estuviera hablándote y tú recibiendo lo que Dios quiere transmitirte a través de su palabra. Por eso es necesario orar antes de leerla, para que su autor nos las revele. Amén. El Concilio Vaticano dice: los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanza sublime sobre una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden misterios de nuestra salvación. Eso es lo que encierra la Biblia para nosotros. Lo voy a repetir. Los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios que contiene enseñanzas sublimes de Dios para nosotros. Nos da sabiduría salvadora acerca de los propósitos de Dios con el hombre, con nosotros. Encierran los tesoros de la oración de hombres que fueron consagrados a Dios y tuvieron una relación con Dios, que es la misma que usted y yo tenemos que tener. Amén. Usted lee la vida de Abraham y usted dice: wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Ellos no tuvieron Biblia, ellos tuvieron acción de Dios directamente. Y esos hechos que ellos hicieron fueron los que se escribieron. A Noé no le dieron un libro de instrucciones para hacer el arca, pero él escuchó la voz de Dios y fue midiendo. A Moisés no le dieron el plano de arquitectura para hacer el templo, el tabernáculo,
pero fue dirigido por Dios para hacerlo y establecerlo conforme a los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros, como templo constituidos al Espíritu Santo, tenemos que llevar una vida consagrada delante de Dios. ¿Cómo es esa vida consagrada, Pastor Neco? Sencillo: oración, ayuno y lectura bíblica. Y con esto voy a terminar. Usted sabe que usted siente el Espíritu Santo leyendo la Biblia a su lado y revelándole todo lo que Dios quiere decirle a su vida. Dice: por lo mismo debemos leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. Es el mismo espíritu, allá la reveló, allá la dictó, la escribieron, acá nos la revela para guardarla en nuestro corazón. Ya pasaron tiempos del absentismo bíblico en los que la Biblia era considerada por sectores católicos como la opinión, como un libro poco menos que prohibido, sospechoso y peligroso. Antes no se daba por los monjes y otras, que de ahí es que viene la reforma de Martín Lutero. ¿Quién es? Martín Lutero. No, eso. De ahí es que viene la reforma, porque él estudió las 91 tesis de la Biblia. Amén. Gracias al uso del misal, a la participación activa de los fieles en la liturgia, a la propaganda de sacerdotes y los comentarios sobre los pasajes bíblicos, se hacen reuniones o células o círculos bíblicos innumerables fieles que van tomando contacto directo con los textos sagrados de la Biblia. Seguimos los deseos de la iglesia. El movimiento bíblico se va extendiendo cada vez más entre el mundo cristiano. Numerosos cristianos tienen su Biblia, su Nuevo Testamento y sus evangelios. Pero no se puede uno adentrar en la Biblia sin un guía. Ese guía es el Espíritu Santo, pues se pierde. La Biblia no puede leerse ni entenderse provechosamente si no es explicada, expresada. Esto es lo que hace a lo largo de estas explicaciones. La Biblia se lee con entendimiento, con razonamiento, y siempre debe tener una persona capacitada y que sea fiel a llevarnos a la enseñanza de las Escrituras. La Biblia fue hecha con amor, para con amor edificarnos a recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, ver el sacrificio de Cristo en favor a nosotros por el amor de Dios para nuestras vidas y capacitarnos a ella. Llegamos al filo de nuestro estudio bíblico. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Shalom, que Dios les bendiga.